Chapter 15. Hechos, capítulo 15. The Jerusalem Council. Acts 15. Some men came down from Judea and began to teach the brothers, "Unless you are circumcised according to the custom prescribed by Moses, you cannot be saved." Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis de acuerdo con el rito de Moisés, no podéis ser salvos. After Paul and Barnabas had engaged them in serious argument and debate, Paul and Barnabas and some others were appointed to go up to the apostles and elders in Jerusalem about this issue. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. When they had been sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, describing in detail the conversion of the Gentiles. And they brought great joy to all the brothers and sisters. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. When they arrived at Jerusalem, they were welcomed by the church, the apostles, and the elders. And they reported all that God had done with them. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. But some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, "It is necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses." Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. The apostles and the elders gathered to consider this matter. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. After there had been much debate, Peter stood up and said to them, "Brothers and sisters, you are aware that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles would hear the gospel message and believe. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit, just as he also did to us." Como se produjo una grande contienda, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo, desde los primeros días, Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros. He made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Now then, why are you testing God by putting a yoke on the disciples' necks that neither our ancestors nor we have been able to bear? Ahora pues, ¿por qué ponéis a prueba a Dios, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? On the contrary, we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus in the same way they are. Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. The whole assembly became silent and listened to Barnabas and Paul describe all the signs and wonders God had done through them among the Gentiles. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. After they stopped speaking, James responded, "Brothers and sisters, listen to me. Simeon has reported how God first intervened to take from the Gentiles a people for his name. And the words of the prophets agree with this, as it is written, 'After these things I will return and rebuild David's full intent. I will rebuild its ruins and set it up again, so the rest of humanity may seek the Lord, even all the Gentiles who are called by my name, declares the Lord who makes these things known from long ago.'" Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre.
Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas, que son conocidas desde la eternidad. Therefore, in my judgment, we should not cause difficulties for those among the Gentiles who turn to God. But instead we should write to them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from eating anything that has been strangled, and from blood. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. For since ancient times, Moses has had those who proclaim him in every city, and every Sabbath day he is read aloud in the synagogues. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. The Council's letter to Gentile believers. Acts 15. The Council's letter to Gentile believers. Then the apostles and the elders, with the whole church, decided to select men who were among them and to send them to Antioch with Paul and Barnabas, Judas, called Barsabbas, and Silas, both leading men among the brothers. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos, a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. They wrote, from the apostles and the elders, your brothers, to the brothers and sisters among the Gentiles in Antioch, Syria, and Cilicia, greetings. Por medio de ellos escribieron, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Since we have heard that some without our authorization went out from us and troubled you with the words and unsettled your hearts, we have unanimously decided to select men and send them to you along with our dearly loved Barnabas and Paul, who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, os han molestado con palabras, trastornando vuestras almas. De común acuerdo nos ha parecido bien elegir a unos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Therefore we have sent Judas and Silas, who will personally report the same things by word of mouth. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también nos confirmarán de palabra el mismo informe. For it was the Holy Spirit's decision, and ours, not to place further burdens on you beyond these requirements. That you abstain from food offered to idols, from blood, from eating anything that has been strangled, and from sexual immorality. You will do well if you keep yourselves to these things. Farewell. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, haréis bien. Que os vaya bien. So they were sent off and went down to Antioch, and after gathering the assembly, they delivered the letter. When they read it, they rejoiced because of its encouragement. Entonces, una vez despedidos, ellos descendieron a Antioquía, y cuando habían reunido la asamblea, entregaron la carta. Al leerla, se regocijaron a causa de esta palabra alentadora. Both Judas and Silas, who were also prophets themselves, encouraged the brothers and sisters and strengthened them with a long message. After spending some time there, they were sent back in peace by the brothers and sisters to those who had sent them. Judas y Silas, como también eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras y los fortalecieron. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí.
But Paul and Barnabas, along with many others, remained in Antioch, teaching and proclaiming the word of the Lord. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Acts 15. Paul and Barnabas separate. Acts 15. After some time had passed, Paul said to Barnabas, "Let's go back and visit the brothers and sisters in every town where we have preached the word of the Lord and see how they're doing." Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos ya a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Barnabas wanted to take along John Mark, but Paul insisted that they should not take along this man who had deserted them in Pamphylia and had not gone on with them to the work. Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo le parecía bien no llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había ido con ellos a la obra. They had such a sharp disagreement that they parted company, and Barnabas took Mark with him and sailed off to Cyprus. Surgió tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. But Paul chose Silas and departed, after being commended by the brothers and sisters to the grace of the Lord. He traveled through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Y Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Luego recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Acts chapter 15. The Jerusalem Council. Hechos, capítulo 15. Acts 15. The council's letter to Gentile believers. Acts 15. Paul and Barnabas separate.